Buenas tardes, vamos a comenzar esta mesa del simposio donde vamos a hablar sobre una de las curadurías, bifurcaciones sonoras. Y bueno, tenemos a los curadores, a Rodrigo Sigal y a Ángel Constantini. Voy a leerles un poco de su currículum y pasamos a escucharlos. Rodrigo Sigal es doctor en composición musical, especialización en música electroacústica por la City University de Londres, Inglaterra. Actualmente es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y director artístico del Festival Internacional Visiones Sonoras. Codirige artísticamente el Festival Internacional de Música de Michoacán. Es miembro del comité del Festival Internacional UAMO y ha sido jurado para las becas para estudios en el extranjero del FONCA y del Sistema Estatal de Fomento a la Creación Artística de Michoacán. Es miembro del comité honorífico de la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es compositor con nuevas tecnologías desde 1992. Arcángel Constantini es artista y curador independiente que desarrolla su obra de carácter lúdico experimental vinculado a la tecnología. Curador de Silver Lounge en Museo Tamayo, formó parte del equipo curatorial de Transitio MX en esta versión, así como del Consejo de Dorkbot Ciudad de México. Fue curador con Iván Abreu del evento inaugural del Centro de Diseño, Cine y Televisión. Fue colaborador del programa curatorial para el evento inaugural de la Fonoteca Nacional, obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el 2000, la Rockefeller MacArthur en el 2002, es primer lugar en multimedia en el Festival Vidarte del 99, primer premio en el Festival Interference de Francia del 2000 y tercer premio Art in the Net del Machita City Museum de Tokio en el 98. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, formó parte del 2005 al 2008 y actualmente es tutor de jóvenes creadores del FONCA e incentivo Vida 11 de la Fundación Telefónica, ahora en 2009. Entonces comenzamos este panel con Rodrigo Sigal. Hola, gracias, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, gracias a Arcángel y a Transitio por la invitación, a toda la gente del CENART y a Carla Villegas también que me invitó. Primero que nada, me gustaría comentar un poco la historia porque creo que fue un poco valiente de parte de Carla y de Transitio invitarme, no solamente porque no vivo en México, sino por mi trayectoria no es tan cercana, no había sido tan cercana al proceso de curaduría de exhibiciones como lo que hicimos ahora, y entonces en ese caso el trabajo con Arcángel fue muy agradable y de aprendizaje importante para mí y todo el proceso, ¿no? Como bien comentaban al principio, mi trayectoria es más, yo soy compositor de música con tecnología, música electroacústica, acusmática, cosas por el estilo. Soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que es una institución del CONACULTA adscrita al CENART, en donde están ustedes ahora, y que es un centro de investigación y desarrollo de todo lo que tiene que ver con música y tecnología, música contemporánea, arte sonoro, por supuesto, y también tenemos diferentes espacios de residencias y creación. ¿Pero por qué digo esto? Porque a lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes artistas en el CEMAS, que es el acrónimo del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, y en donde hemos visto a lo largo de las residencias, de los cursos del Festival Visiones Sonoras que se mencionó, un proceso que me llamó mucho la atención de como más el centro funcionando como un embudo para vincular personas y para vincular proyectos y para de alguna manera establecer métodos de comunicación un poco transversal entre las disciplinas. Este centro está en Morelia, para los que no conocen Morelia, es una ciudad que está como a 4 horas, 3:30 o 4 horas de aquí, y es una ciudad con bastante actividad cultural, un centro histórico precioso y con una serie de escuelas e instituciones importantes, un festival de cine, festivales de música, pero sobre todo también en
el ámbito de la formación musical y de la creación y de la investigación. Creo que es un lugar interesante porque tiene desde la Universidad Estatal, el Conservatorio de las Rosas, universidades privadas, de alguna manera una mezcla atractiva de propuestas, ¿no? Entonces, a lo largo de ese tiempo en el CEMAS hemos podido ver proyectos que tienen que ver con el sonido, que utilizan el sonido como método central para la comunicación, para, digamos, llevar el discurso artístico que en cada uno de los casos es interesante o relevante para el autor, pero de alguna manera he podido ver el proceso de muchos de los autores que al estar en el CEMAS trabajando, creando, investigando, simplemente asistiendo a las actividades, recontextualizan de alguna manera su obra en el marco de las de los demás. Son capaces de pensar en su pieza de arte sonoro, su instalación, su intervención del espacio o su obra electroacústica pura desde una perspectiva completamente diferente que los hace, digamos, establecer reglas nuevas para su proyecto, para su pieza o su obra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son piezas que ya están terminadas o que son el resultado de una residencia o de un proyecto, digamos, de mediano plazo y que después, cuando la presentan, unos meses después, están en el marco de un festival o de un seminario o una mesa redonda, o me da lo mismo lo que sea el caso, y entonces empiezan a vincularla con los otros proyectos y con las otras obras que están ahí o los otros conceptos o propuestas de los artistas y se vuelve como un diálogo interesante que yo lo veo más desde una perspectiva analítica que no sucede al mismo tiempo que la creación, sino son comenzar a establecer reglas e hipótesis y demostrar cómo se cumplen sus hipótesis artísticas una vez terminado el proyecto y al ser confrontados con otras piezas. Eso para mí siempre ha sido interesante. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque la propuesta de hacer la co-curaduría con Arcángel, la posibilidad de trabajar en este ámbito de transitio y el desacuerdo, que al final era evidentemente un reto de llegar al acuerdo, ¿no? Y de cómo encontrar una perspectiva que Arcángel y yo tratamos de cubrir. Bueno, además tengo que decir que antes de empezar a trabajar juntos no nos conocíamos. ¿O sí me conocías? No me conocías. No nos habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido también era atractivo, pero a lo que voy es a que la posibilidad de entonces empezar a trabajar entre los dos a lo largo de 8 meses o 7 meses que trabajamos en la curaduría y encontrar cómo hacer una presentación y una serie de obras que no nada más están, digamos, por supuesto, elegidas según las características, por supuesto, artísticas, logísticas, económicas de transitio y del proyecto, sino también cómo encontrar una conexión que al mismo tiempo pueda abarcar, aunque sea, digamos, de manera breve, muchos de los ámbitos. Nosotros entonces empezamos a trabajar en 2 áreas, con la serie de piezas que no sé quiénes de aquí ya tuvieron la oportunidad de conocerlas y sobre todo también la pieza adicional que ya está abierta en la fonoteca desde el día de ayer de Ricardo Climent. Digamos, ahorita está la instalación de todas las obras funcionando, además de los conciertos, que es como la otra parte en la que trabajamos Arcángel y yo para cubrir, digamos, la parte sonora o la curaduría de bifurcaciones sonoras. Creo que de esa manera fuimos trabajando y encontrando puntos de conexión, siempre enmarcados en la realidad de la logística que el festival podía apoyar. Pero desde esa perspectiva, el proyecto más de encontrar un panorama general de lo que se está haciendo en el arte sonoro y de diferentes aproximaciones es lo que me pareció interesante. Entonces, para un poco la plática de hoy, vamos a dividir yo les voy a decir un poco cómo estuvo mi perspectiva de la curaduría y también una serie de piezas brevemente de qué se tratan y por qué llegaron a la fonoteca en esta semana, y supongo que Arcángel hará lo mismo después, si su muela se lo permite. Para mí era interesante desde el principio la idea de que cuando uno va a una exhibición o un museo sobre todo y uno ve una pieza, siempre tiene digamos, esta actitud de contemplación directa en donde la aproximación visual y el contenido visual es siempre de alguna manera preponderante. Yo estoy muy acostumbrado al trabajo sonoro, prácticamente no tengo ninguna pieza, ni he trabajado durante muchos años con piezas que tengan un contenido visual, más allá de lo que representa la información visual que el intérprete músico, estoy hablando del que toca un instrumento en el escenario, provee al público. Es decir, estoy muy acostumbrado en mi lenguaje personal a trabajar con el sonido y con una contraparte visual que viene de los gestos o la gestualidad humana en el escenario. Entonces, digamos, este reto de encontrar
la posibilidad de que muchas de las obras que íbamos a presentar o que podíamos presentar ahí tenían un alto contenido visual, más parecido al que se genera en una pintura, en una escultura o en una cuestión de video o una proyección, me parecía muy atractivo. Y entonces estuve, a la hora de empezar a ver cuáles eran las piezas y cuáles eran las perspectivas que me interesaba, me di cuenta que la recontextualización de las cosas, como les comentaba al principio, es lo que realmente puede conectarlas y puede encontrar elementos en común a través del proceso analítico o del proceso perceptual o de la experiencia de la obra, que las puede unir. Y me parecía muy interesante esto porque también te permite ver las obras desde otra perspectiva. Traje un par de ejemplos muy cortos de algo que me interesa, que es muy sencillo, pero que les voy a mostrar, que no es que son obras que están puestas en la fonoteca, pero de dónde surge un poco esa idea. Entonces, si... Ahí está. Entonces, a ver un segundito para que se vea bien. Ahí se ve bien. Entonces, bueno, una serie, por ejemplo, de obras de cuadros famosos, en donde la posibilidad de entenderlos o de comprenderlos, bueno, siempre estamos acostumbrados a que uno llega y se ve frente a esto, ¿no? Sí, vemos la Mona Lisa y entonces viene toda la parte de entenderla, de analizarla, de simplemente verla, de tomarle la foto, lo que sea, pero hay una cosa interesante que es una serie de obras de paisaje sonoro de la gente que está ahí, de Robin Farfisa, que lo que hace es presentar la obra con el contexto y el paisaje sonoro o el entorno sonoro en el que se encuentra, ¿no? Entonces el ejemplo de eso, no me hagan mucho cambio a los cambios de pantalla, pero esta es la obra, la interpretación sonora de la Mona Lisa. Bueno, es un fragmento, dura como 5 minutos, pero es básicamente, es interesante desde mi punto de vista cómo uno puede estar inmerso definitivamente en un contenido sonoro complejo, si lo quieres oír como tal, como un paisaje sonoro, que es probablemente muy importante para la manera en la que tienes de percibir el cuadro. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a poderlo separar y ver el cuadro independientemente o simplemente presentarlo aquí otra vez separado de su contexto, es decir, estamos viendo el cuadro y estamos escuchando lo que se oye en el museo en donde está el cuadro. Entonces son procesos de recontextualización que me parecen atractivos, que a mí personalmente me generan un interés por poder entender las piezas en el entorno específico, y de ahí empecé el procedimiento de seleccionar algunas de las obras que al final quedaron en esta curaduría. Otro ejemplo, que también voy a poner solamente un fragmento, es de otro cuadro completamente diferente, que se llama El Big Merino. Se los voy a poner ahora en la pantalla para que lo puedan escuchar, para que lo puedan ver y escuchar. Un segundito para que se conecte. Ahí va.
Bueno, entonces lo que me parece interesante y que desde mi punto de vista y el trabajo con Arcángel fue centrar en la concepción detrás de la propuesta curatorial, era entonces la posibilidad de recontextualizar algunas de las características de cada obra y que dependiendo de la experiencia visual se pudiera contemplar o se pudiera diseñar una experiencia auditiva interesante. Estoy hablando sobre todo de las piezas que están a la entrada de la fonoteca, porque me parece que la perspectiva de toda la curaduría de los conciertos fue básicamente cubrir una gama muy amplia que va desde música mixta, instrumentos con computadoras, hasta trabajo como lo que vieron ayer de Nick O'Nick y RRR, que tiene que ver con hardware hacking y otras cosas. Cubrimos como por disciplinas, ¿no? Pero en el ámbito de las instalaciones esa era la parte central, la recontextualización desde mi perspectiva. Y de alguna manera ir a través de una experiencia sensorial en bifurcaciones sonoras era entonces importante, poder experimentar obras de contenido visual que no necesariamente es dinámico, contra un contenido visual que pudiera ser dinámico o el auditivo que pudiera ser dinámico. Ahorita entro un poco más en detalle. Esto con el fin de establecer un vínculo entre lo que es el posible dinamismo del sonido y cómo se transmite su equivalente a nivel visual. ¿Qué parte podemos experimentar visualmente de esta dinámica o de un sonido complejo o muy dinámico de una pieza, ¿no? Bueno, a ver, déjenme enseñarles entonces. Pequeña. Que básicamente es así. Es decir, a la hora de ver cualquier cuestión visual, cada uno de los cuadros, digamos, de un discurso permanente como en el cine o cualquier contenido visual, se puede abstraer de pronto como algo completo, como un todo. Y cuando cada cuadro del evento es analizado como estáticamente, contiene todas las características necesarias para poder entender un evento, aunque no está conectado temporalmente. Y cada cuadro puede ser discreto, es decir, se puede grabar o describir de manera independiente de su posición temporal. En el ámbito del sonido, la aproximación para el trabajo con tecnología ha sido la misma, es decir, en el sonido trabajamos sampleando o muestreando por cuadros, y entre más alta es nuestra calidad y nuestra cantidad de muestras por segundo, creemos o por lo menos trabajamos en la idea de que es más fiel la representación. Sin embargo, un momento independiente, un sampleo o una muestra para nada tiene, como muchos de ustedes saben, las características completas y no se puede describir un sonido en virtud de un cuadro ni entender para nada, desde ninguna perspectiva, el contexto en el que está inmerso. Y para mí esa dicotomía o esa separación entre los dos medios me parecía interesante y fue lo que me llevó a seleccionar o proponer las obras, y entre ellas las que pudimos incluir y seleccionar en el festival o en la parte de curaduría de visiones sonoras. La primera que me interesa mencionar es esta pieza de Sound Topography de Volkmar Klein, que es un autor-compositor austriaco que desde hace muchos años trabaja con arte sonoro, con música electroacústica, con músicas mixtas para un instrumento y computadora, y que desde hace algunos años, digamos, ha cambiado un poco. No sé si algunos de ustedes estuvieron en su charla de ayer, pero ha cambiado un poco su perspectiva, en donde busca una integración mucho más directa de lo que es en realidad el entorno en el que vivimos y cómo se comporta el sonido y cómo se comporta la conexión de lo que vemos con lo que escuchamos. La pieza en especial de topografía auditiva o topografía sonora, como le llama Volkmar, es una pieza interesante que de lo que se trata de manera breve, se los voy a comentar, él creó una serie, un sonido permanente que puso en una grabadora y que disparó a través de una bocina de manera muy, muy fuerte en un auto, andando por el auto y grabando de alguna manera los sonidos que regresan, es decir, analizando y grabando el reflejo de todos los elementos que había por donde iba pasando el coche, los grababa. No sé si, por lo menos en mi caso sí, no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de ir en el coche con la ventana abierta y vas realmente, te das cuenta cómo los materiales, los elementos, las casas, el campo abierto, todo lo que hay ahí tiene una influencia directa sobre cómo escuchas el ambiente. Entonces eso es lo que Volkmar intentaba experimentar y creo que es muy efectiva la pieza. Tiene un video en HD, un video de alta resolución que es realmente como
la mejor representación visual del evento, y el audio en realidad lo que te va diciendo es, lo que tú puedes percibir es la ausencia de todas las, digamos, el rebote del sonido con todo lo que le hace falta. Entonces, cuando va pasando el video, bueno, escogí este cuadrito que es uno que lo que están viendo en pantalla, es un momento muy, muy interesante porque tiene una reja y tiene un espacio grande, un espacio vacío muy amplio, y uno realmente es increíble cómo cuando ve el video se da cuenta de la conexión directa entre el resultado de los reflejos del sonido con lo que está viendo, y eso te hace de alguna manera entender, bueno, por supuesto el fenómeno físico que mencionaba, que por lo menos yo de chico experimentaba todo el tiempo, y no sé si algunos de ustedes también, pero también la posibilidad de que el sonido, la ausencia de partes o de frecuencias o de elementos del sonido se puede convertir en un componente directo de lo que entendemos en nuestro entorno, y eso me parece atractivo de esta pieza. Supongo que también con la pieza de Subsónica de Gerardo, que también tiene que ver con la ausencia de sonidos, se puede ver eso también. Pero me interesaba comentarles de esta pieza porque realmente es una combinación muy interesante de la recontextualización de los sonidos en tiempo real. Los vas viendo, es un video muy largo, entonces realmente no es que entres en un loop permanente para entender exactamente lo que está pasando, pero la vivencia del momento es atractiva. Entonces esa es una de las obras que me parece que funcionan muy bien y que tiene una comunicación interesante con el resto de las piezas, no solamente que les voy a mostrar, sino de la curaduría. Y además, ayer que estaba platicando con Volkmar, me dijo algo muy interesante, y es que desde su perspectiva, esta actitud de conocer como el impacto físico o acústico de los sonidos está muy relacionada con el trabajo, por ejemplo, de Nick contra Nick, de hardware hacking y de alterar circuit bending y de alterar una serie de objetos, porque es la misma concepción de lo que implican las cosas y su resultado sonoro. Digamos, esas son palabras de Volkmar, no mías directamente. Después, otra de las piezas es esta, que no sé si ya vieron, que es una pieza que está desde ayer, que se llama Jo, de Ricardo Climent, que es un artista español radicado en Manchester, en Inglaterra, y que es interesante porque es una pieza interactiva, en donde permite, a través de una serie de controles, ahorita les voy a mostrar un video, una serie de controles, navegar a lo largo de diferentes ambientes virtuales, que son muy diversos y contrastantes. Son algo como esto que se ve en la pantalla, que es una especie de mapa con perspectiva, que tiene elementos vietnamitas, que tienen que ver con poder ir conociendo momentos y eventos, pero al mismo tiempo la trayectoria que uno va, a través de unos pedales uno va avanzando, y con un volante, es una especie de timón de barco gigante, uno va dando vueltas en el laberinto y puede ir tocando diferentes elementos que generan una serie de sonidos que tienen diferentes características y que uno puede controlar conforme va entendiendo eso, cuánto duran y cómo se combinan entre ellos. Pero lo interesante también es que la instalación va cambiando de ambiente o de escenario, como les decía, entonces, pero muy contrastante. Tiene este mapa que vamos a ver, pero también tiene un lago gigante virtual en donde hay una serie de bolas flotando, que son las que uno tiene que ir armando para generar un ambiente sonoro, digamos, interactivo, pero de alguna manera que responde directamente a las decisiones. Y tiene otro que es simplemente como el dial de un radio, en donde uno simplemente vuelve moviendo el timón, es como si moviera las estaciones, pero en realidad, y está sintonizando estaciones de Vietnam. Todo está vinculado con una serie de elementos de Vietnam, en donde uno puede conocer y escuchar radio de Vietnam, pero al mismo tiempo componer a través de una serie de procesos en tiempo real que la computadora hace según los movimientos, aplica diferentes procesos de alteración de los sonidos, granulación y efectos y una serie de cosas, incluso de espacialización. Entonces uno tiene un timón de mando sobre el control interactivo de los sonidos, pero en un ambiente muy relacionado con lo visual. Y para eso, acá tengo preparado esto, nada más para que pudieran ver. Les voy a poner un cuadrito nada más del video que tiene él en su página web. I had a dream last night. I was somewhere
Was the only guide of sound. Dân tự do thay đổi quan điểm của mình. Then I traveled north, way north, and navigated many deserts and deserts. Bueno, ahí lo voy a detener. Pero bueno, vieron un poco de tres de los escenarios que les mencionaba y sobre todo la posibilidad de la interacción y del control de una serie de familias. Cada uno de los elementos que va golpeando y que va seleccionando están asignados a una serie de familias de sonidos o de elementos que entre ellos tienen material común, por decirlo de alguna manera. Puede ser material, un tipo de sonido, pero también gestualmente. Entonces, lo que uno controla directamente y que me pareció muy atractivo de esta pieza es esta capacidad gestual de interacción con elementos sonoros que reaccionan de manera gestual y que además van componiendo. Si tú realizas relativamente las mismas acciones gestuales, el resultado sonoro es similar, por supuesto no igual,
pero al mismo tiempo tienes muchísima libertad de movimiento. La posición, digamos, en el mundo virtual que se genera en la pieza de Ricardo es siempre la misma, siempre aparecen en el mismo lugar los sonidos, pero siempre reaccionan diferente y pertenecen a otra familia, y además siempre interactúan con ellos de manera distinta. Hay un elemento más que no se ve tanto en el video, y es que existe, digamos, la gravedad o la atracción de todos los elementos que están en esos mundos, sobre todo en el paseo del rickshaw o en el barco, y es que las esferas se van moviendo según elementos de gravedad, entonces si uno no actúa van cambiando en el panorama. Pero lo que me interesa mucho aquí, y como para concluir un poco, es entonces la conexión lógica que hay de un concepto, de un contenido auditivo que es dinámico o que encuentra una perspectiva dinámica en una obra, en donde cada momento puede ser tratado de manera independiente, pero vinculado entre sí. Creo que, sin embargo, para identificar un evento sonoro o un evento en cualquiera de estas obras de manera integral o completo en el ámbito del sonido, no podemos entonces separarlo de la variable del tiempo, lo cual es un tanto lógico, pero no se aplica necesariamente a la información visual tan fácil. Esas sí podemos tener información importante desde la perspectiva visual, dejando a un lado o dejando la variable temporal, ¿no?, como secundaria. Y creo que es aquí donde apareció mi interés por proyectos específicos que contienen de alguna forma un contenido dinámico, ya sea visual o sonoro, en cualquiera de los momentos, en cualquiera de los medios, pero que desde mi perspectiva general son una experiencia única para el público, para confrontar justamente alguno de todos los puntos que mencionaba, como la recontextualización, la posibilidad de la interpretación del ambiente específico en donde uno está cuando lo experimenta, y de esa manera conectar las piezas. Simplemente para cerrar, me gustaría no dejar de cubrir un poco la idea de que en la curaduría, a pesar de que tenemos las instalaciones, tenemos también todos los conciertos que entre sí se han convertido como en un panorama o en un abanico de trabajo directamente con el sonido, pero desde perspectivas muy diferentes, y creo que ahí sí fue una aproximación como mucho más normal o común y corriente, diría yo, en donde simplemente seleccionamos propuestas muy diversas para cubrir a lo largo de la semana, con algunos días como ayer hasta 2 conciertos, todas las aproximaciones al trabajo con tecnología, más desde una perspectiva de arte sonoro, más desde una perspectiva de música de cámara, como el concierto inaugural o el concierto de clausura del viernes del trío con Ricardo Cortés. Entonces, de alguna manera creo que las dos áreas de los conciertos, las presentaciones, la relación del público de ir, sentarse y experimentar una comunicación directa en un momento específico, como es un concierto o una presentación en vivo, es un lado de la curaduría, y la posibilidad de ir y tú interconectar en el orden que te interesen las piezas de las instalaciones, incluyendo las que mencioné, más la de Peter Vogel, más la de Gerardo, pues es otra perspectiva. Y bueno, le doy la palabra a Arcángel y voy a quitar el video. Gracias. Te paso el video, Sí. Bueno, ¿qué tal? Gracias al festival, a Carla, a ustedes y al público y al consejo del festival y a las instituciones. Fue un privilegio trabajar con Rodrigo. Lo hicimos todo a través de internet, como él comentaba, no nos conocíamos personalmente. Rodrigo pues, constantemente está viajando, y en esa época también yo estaba en algunos viajes, y eso nos llevó a una dinámica de trabajo interesante en la que relacionábamos tanto las propuestas de cada uno de nosotros con la situación también del tiempo, ¿no?, en el que se encuentra uno muchas veces viajando, que tienes que estar atendiendo las causas del viaje y a la par estar trabajando, investigando y viendo las posibilidades con las que puedes contar para desarrollar la curaduría. Ahorita Rodrigo en su exposición habló ampliamente de los procesos y los desarrollos que estamos.
los procesos y desarrollos que dieron razón a la curaduría, como lo comentaba, está constituida por distintas áreas, instalación, conciertos, hardware hacking, live coding, música de cámara. Son distintos discursos que buscamos en el entendimiento, por eso el título de Bifurcaciones Sonoras, del desacuerdo, cómo llegar a acuerdos, cómo llegar a entendimientos y razones por las cuales estas obras dialoguen entre sí. El resultado muchas veces de este diálogo se dio también ya en la práctica o en la exposición que se presentó. Se empezaron a descubrir factores que surgían al observar y al entender de dónde surgió esta selección de obras y cómo el público empezó a dialogar con ellas y principalmente las obras empezaron a dialogar entre sí. Comentaba acerca de este discurso que empezamos a entender. Son 4 instalaciones que están en las salas de la Fonoteca Nacional. En un principio, a mí para tomar la decisión de participar en la curaduría, me habían invitado a hacer como curador para la inauguración de la fonoteca, y ahí abordé principalmente el entendimiento de la función de la fonoteca y cómo esta curaduría podría dialogar con el espacio y con la función de este espacio o la nueva función adquirida del espacio. En esa época la propuesta que hice se llamaba Islas Sonoras de Resguardo Transgredido, trabajando con artistas de México que estaban enfocados a desarrollar obras de hardware hacking o modificación de ciertos dispositivos que estaban o eran empleados para el resguardo sonoro. Se utilizaron el jardín como espacio expositivo en el que estas propuestas sucedían todas al mismo tiempo. Y lo que se buscaba era el recorrido de las personas en el proceso de conocer el espacio y conocer la función de este espacio. Dentro de esa curaduría había trabajado otros desarrollos para tratar de dialogar con otras funciones mismas del lugar y otros espacios. Pero bueno, aquí con la curaduría de Bifurcaciones Sonoras, por un lado invitamos a Gerardo García de la Garza con una obra que se llama No Materia, en la que él trabaja con la idea de la no presencia, la no materialidad, a partir de la percepción de las ondas o las partículas del sonido, cómo modifican estas el espacio. Son 3 esferas de acrílico con unos buffers y un microcontrolador que está interactuando a partir de ultrasonido con el público. Entonces aquí hay un diálogo entre estas 2 percepciones que muchas veces no tenemos la capacidad por nuestro desarrollo perceptivo de llegar a comprenderlas. Por un lado lo subsónico y por otro lado lo ultrasónico, ¿no? Estas gamas en el entendimiento del sonido. Entonces la percepción del usuario se da a partir del acercamiento hacia la obra en que está generando estas frecuencias subsónicas, pero estas interactúan visualmente con un papel, visualmente y sonoramente con este papel que lo hace vibrar. Hay un reflejo entre la persona y la obra, un rebote de ondas sonoras, que es lo que activa principalmente la obra. Por otro lado, invitamos a Peter Vogel, que tiene Peter Vogel es un pionero en el desarrollo de esculturas sónicas, electrónicas, utilizando la formalidad de los microcomponentes, la estética de los componentes electrónicos de los años finales de los 70, principios de los 80, que normalmente a nivel de ingeniero estos desarrollos estéticos se implementaban. Esta es una de las piezas de Peter, que carecen de una placa. Él trabaja con estructuras metálicas de alambre, por donde hace que los electrones fluyan y cumpla la función que él espera del desarrollo interactivo que plantea bajo estas estructuras, saliéndose un tanto del proceso cerrado de una construcción de un ingeniero que principalmente está basada en la funcionalidad del desarrollo.
Aquí lo que él busca implementar es una funcionalidad estética a partir de la construcción de estos desarrollos, una interacción pública en la que a partir de interponerse entre las fuentes de luz o las fuentes sonoras, hace que la energía y los electrones fluyan por esta obra. Les voy a poner un video de la pieza de Gerardo García de la Garza, que fue comisionada del programa del Centro Multimedia y el Centro Nacional de las Artes y el FONCA de Creación para Nuevos Medios. Bueno, la pieza consta de 3 de estos dispositivos con una alfombra circular, un centro físico dentro de ese espacio que te lleva a empezar a interactuar con ella desde ese punto, al acercarte a la obra, por medio de un servomotor, separa este círculo con papel de la bocina, y lo que sucede es la interacción del impulso del aire sobre este papel. El impulso del aire de un sonido que no captamos con nuestro sistema auditivo es representado por este tipo de actividad. Estas obras, la lectura que en parte se generaron para mí en su diálogo entre ellas, habla mucho de esta ausencia y presencia del reflejo. La obra de Volmar, de las topologías, hay una intencionalidad de recuperar del entorno esta transmisión sonora que surge del movimiento, surge de la recuperación y de la grabación a partir del estéreo, que te permite observar esta ausencia y presencia de esta actividad dentro del espacio urbano emitida a partir del flujo en el vehículo. La pieza de Ricardo Climent que recién instalamos también tiene esta lógica en la que el reflejo es parte importante de su discurso. Hay en la cuestión de la actividad visual, permite que uno ingrese a este espacio alterno y te permita tener esta percepción de 360 grados, bueno, 180 grados del flujo en el laberinto de posibilidades que nos presenta.
Les voy a leer un poco un texto sobre otra inquietud acerca de la actividad de los procesos sonoros. Ayer tuvimos el concierto de Nicholas Collins versus Nicholas Collins y de RRR, que era el primero, fue un acto de live coding entre Ernesto y Ezequiel, que se encontraba en Buenos Aires, y el otro era una actividad entre live coding y hardware hacking, entre Nicholas Collins de Chicago y Nicholas Collins de Inglaterra, que tienen un diálogo interesante sobre la bifurcación, un diálogo interesante sobre el desacuerdo y la autonomía de este desacuerdo y cómo pueden llegar a cumplir y a generar acuerdos dentro de una posibilidad de la escucha. Desde que se empezaron a implementar los primeros procesos computacionales, estos se empezaron a correlacionar con la generación de sonido. Son varios los ejemplos históricos de desarrollos experimentales para la interpretación de sonido sintetizado. Desde los hackers del MIT que usaban el simple buzzer de las primeras computadoras que anunciaba las etapas de un programa en la representación de melodías conocidas, hasta el desarrollo de los primeros videojuegos y computadoras de consumo general. Una evolución tecnológica que ha significado el resultado del universo sonoro digital de la actualidad. Los chips sonoros son circuitos integrados que fueron diseñados específicamente para producir sonido sintetizado. Empleados en los primeros videojuegos, esto lo realizan por la combinación de medios analógicos y digitales. El desarrollo masivo de estos chips marcó el inicio de una era en la capacidad de producción sonora por medios digitales. Estos circuitos integrados eran desarrollos muy complejos de su época, la década de los 70 y los 80, que fue una época fructífera en la implementación de la computación casera. El sonido generado por estos chips era programado para ser básicamente sintetizado por ellos, y por esto se les reconoció con el nombre de generadores de sonido programado. Fueron habilitados con procesos generadores de ondas cuadradas, sistemas de ruido blanco, tonos y frecuencias condicionadas por el reloj de la máquina, envelopes ASDR y variables implementadas al acceso directo del registro del chip. La simpleza sonora, resultado de la capacidad tecnológica de la época, marcó una era auditiva. Resultante de las posibilidades y limitantes creativas impuestas en estos chips, los programadores exprimían al máximo la capacidad desarrollada en estos, descubriendo y compartiendo conocimientos sobre posibilidades no planteadas en su construcción. Cada nueva implementación era un reto de programación y composición. Sus posibilidades fueron estructurándose con cada nueva producción, marcando y reconociendo sus territorios estéticos. En el deseo de crear arreglos más complejos que lo que el medio aparentemente podría ofrecer, los compositores desarrollaron acercamientos creativos experimentales para el desarrollo de sus sonidos y composiciones, empleando una diversidad de métodos en las síntesis sonoras como el pulse width modulation y la síntesis del wavetable y medios de composición como el arpegio. Un clásico de estos chips era el empleado tanto para la generación de gráficos o audio, es el chip TIA de la consola Atari 2600. Ese microcircuito de dos voces y control independiente de volumen y forma de onda fue empleado de una manera excelsa por los programadores para crear un cúmulo de experiencias sonoras interactivas, asociadas directamente a los videojuegos. La consola, al contrario de quedar obsoleta con los años, fue adquiriendo nuevas posibilidades estéticas, desde su hackeo para la producción de glitches en tiempo real hasta la programación y construcción de un cartucho contemporáneo único en el desarrollo de la consola, como lo es el SynthCard de Pulse Column. Un sintetizador y caja de ritmos que por medio de dos controles te permite controlar cada uno de los osciladores para interpretar música sintetizada. Recientemente fue desarrollado el MIDI 2600, que traduce las notas MIDI de entrada en los controles del joystick, permitiendo interactuar por medio de un secuenciador con las posibilidades sónicas del circuito. En 1982, Bob Yanes desarrolló el revolucionario chip 6581 conocido como SID, Sound Interface Device. El SID era el responsable del procesamiento sonoro de la computadora Commodore 64. Con este nuevo circuito integrado, un sofisticado sintetizador musical, un nuevo género de música nació. Artistas como Rob Hobart o Martin Galloway componían programas que accesaban directamente los registros del chip SID. Este sintetizador de 3 voces, 4 formas de ondas, con un amplio rango de frecuencias y un reducido costo, le dio a la Commodore 64 capacidades muy adelantadas a su tiempo.
empezando a forjar una industria en el procesamiento sonoro digital casero. Compositores, programadores, desarrolladores de software y puristas del sonido lo han mantenido al día. El conocido e inigualable sonido del chip SID. Se han desarrollado emuladores para distintos sistemas operativos, así como plugins para navegadores e instrumentos VST incorporado a tarjetas de sonido o instrumentos como el SID Station. Los desarrollos continúan a la fecha. Se siguen produciendo nuevos software como el Mesías, un cartucho que le brindan posibilidades insospechadas a estas computadoras, o el SynCard de Pulse-Column. El desarrollo de procesos sonoros electrónicos y digitales de bajo nivel, a últimas fechas, ha recobrado un interés particular dentro del campo de la experimentación sonora. La saturación y el perfeccionamiento de equipos y sistemas de cómputo ha llevado a artistas a continuar la búsqueda planteada en el minimalismo de la instrumentación electrónica capaz de ejercer discursos conceptuales complejos, implementados a partir de la estética sonora del error generado y el controlado, el redescubrimiento del hackeo tecnológico y la ingeniería reversa, y la programación de bajo nivel. Elementos activos en la construcción de discursos alternos recorridos dentro del campo de la interactividad, asociando la generación de actividades sonoras con planteamientos a procesos existenciales y de relación empírica con la tecnología. La búsqueda del entendimiento de los fenómenos naturales asociados al flujo controlado de la energía toma nuevos sentidos en la capacidad perceptiva de los nuevos públicos, a partir de transparentar los procesos que motiven el desarrollo de conjeturas y teorías subjetivas. Un poco la programación de los conciertos se dio en parte relacionando estas amplias capacidades de la electrónica contemporánea y de la utilización de recursos de bajo nivel, y tanto recursos como la programación en el live coding, el desarrollo de implementaciones en software para procesos de audio tiempo real, y el desarrollo de estas aplicaciones de bajo nivel, como es la programación de códigos básicos en microcircuitos de consumo masivo, como es el proyecto de Loud Objects, que ellos hacen un acto de live soldering o desarrollo a través de una especie de teatro de sombras en el que utilizan la estética y la formalidad de los circuitos electrónicos que van soldando para generar aspectos sonoros minimalistas, pero que en su construcción representan una capacidad inventiva y de discurso presente en las nuevas generaciones, los nuevos públicos que están ávidos de estos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, estas imágenes son de la computadora Altair que desarrolló Forrest Mims en los años 75, que era del Home Computer Club, donde se empezaron a instaurar todas las posibilidades computacionales de la época. Estas programadoras, estos sistemas de programación computacional eran vendidos como kits en los que los ingenieros o los hobbyistas o los interesados en utilizarlos tenían que construir y armar su propio kit, una tecnología libre que está relacionada ahora con la capacidad que está surgiendo a partir de desarrollos de tecnología libre, como es el Arduino, en el que distintos artistas, ingenieros, hobbyistas están implementando las posibilidades tanto sonoras como de control de actuadores para generar discursos conceptuales y estéticos formales a partir de compartir todos estos procesos digitales. Les leí este escrito relacionando un poco de dónde proviene, cómo está construido, estructurado todos los procesos actuales, contemporáneos, y cómo se pueden relacionar las actividades del pasado con estos discursos contemporáneos que tanto estamos recurriendo y hablando sobre lo local y lo global, las posibilidades tecnológicas que esto implica en el desarrollo de los procesos y de las estructuras sonoras y performáticas que contamos con la actualidad. Bueno, pues que ya, no sé si queremos